Bienvenidos a tu canal Directo y al Punto. En esta ocasión estaremos estudiando La Fe de Jesús, un libro dedicado a conocer más de Jesús, más de todas las cosas que Él nos quiso enseñar, las doctrinas y todo a través de la Biblia. La fe de Jesús está dividida entre 20 lecciones y hoy estaremos discutiendo la primera lección. Gracias por estar con nosotros aquí en Directo y al Punto. La primera lección se titula ¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Dios? Cada lección tiene sus preguntas y al lado están las citas bíblicas donde vamos a buscar la respuesta. La primera pregunta es ¿cuántos dioses hay? Y la respuesta la encontramos en Efesios 4:6, que dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Entonces, ¿cuántos dioses hay? Solo hay uno. La segunda pregunta dice: ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y la respuesta está en Juan 4:24 y dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Dice que Dios es espíritu, por eso nosotros debemos adorarle en espíritu. La tercera pregunta nos dice: ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Y la respuesta la encontramos en 2 Corintios 13:14. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? El Señor Jesucristo, Dios el Padre y el Espíritu Santo. Esa es la respuesta de la tercera pregunta. La cuarta pregunta dice: ¿cómo es el carácter de Dios? Y la respuesta está en 1 de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios se resume y está hecho totalmente de amor. La próxima pregunta, la número 5, dice: ¿cómo nos considera Dios? Y la respuesta está en 1 de Juan 3, del 1 al 2. Mirad cuánto nos ama el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, la pregunta: ¿cómo nos considera Dios? Hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y la última pregunta: ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Salmos 40, del 1 al 3, y dice: paciente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Entonces, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Dice aquí en Salmos 40 que cuando uno le clama a Dios, Dios inclina su oído y nos escucha y nos libera. Como podemos ver, estas lecciones son muy cortas pero llenas de información muy valiosa. Ahora, para terminar, vamos a hacer un pequeño resumen de las cosas que hemos aprendido. ¿Cuántos dioses hay? Solo hay un Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios es espíritu, por eso quiere que le adoremos en espíritu. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres hacen un Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Dios es amor.
¿Cómo nos considera Dios? Para Dios nosotros somos sus hijos. Y eso es algo muy bonito. Dios es el único Dios en toda la historia que considera al ser humano sus hijos y no sus esclavos o sus siervos. Para Dios somos hijos. ¿Y se preocupa Dios por nuestros problemas? Dice el versículo de Salmos 40 que Dios se preocupa, Dios nos escucha y Dios nos libera.